¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. La semana pasada, en nuestra editorial, hablábamos de la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hablábamos también la sorpresa de sus movimientos. Por ejemplo, en el tema del libro, durmió a todo el mundo. Nadie sabía que estaba escribiendo un libro, nadie sabía que se habían editado los primeros 60.000 ejemplares, ya lleva vendido más de 300.000, y la noticia se confirmó 48 horas antes de que estén en las librerías. Y fue un hecho político y editorial, incuestionable, el de Cristina Fernández de Kirchner. A eso siguió con la presentación del libro en la Feria del Libro, en un día tormentoso, lluvioso, y con una multitud que transformó también esa presentación en un hecho político. Y su foto en el PJ, 16 años hacía que Cristina Fernández de Kirchner no iba al PJ, y fue al PJ, y todos nos enteramos un par de horas antes de que vaya al PJ. Ni que hablar lo que pasó el sábado pasado. Muchos habíamos especulado, nosotros también. Nosotros decíamos que Cristina iba a estar, que no se iba a bajar, que iba a ser candidata, porque todos sus movimientos la consolidaban como una candidata. Algunos decían, no, Cristina se va a bajar. Pero ni los que pensábamos que iba a ser candidata, ni los que pensaban que se iba a bajar, tuvieron razón, o tuvieron razón ambos, porque Cristina no es candidata a presidenta y no se bajó porque está en la fórmula. Volvió a sorprender a todo el mundo. Es muy gráfico lo que decía un abogado mediático que estaba mojando la medialuna en el café con leche, y cuando se enteró de la noticia quedó la medialuna en el café con leche y no podía salir de su asombro. Bueno, creo que mucha gente no pudo salir de su asombro. El gobierno principalmente. Fue una jugada que descolocó a todo el mundo. Hoy vamos a tener en nuestros estudios a un encuestador, a Federico González, porque lo primero que queríamos saber era si este nuevo rol de Cristina Fernández de Kirchner, que está en la fórmula pero que no la encabeza, si esto le restaba votos o no. Un intendente de Cambiemos del conurbano me decía, off the record, que ellos habían visualizado en principio que no le restaba votos. Tampoco le sumaba, me dijo, pero no le resta. Y si de entrada no le resta, es porque tiene todo para sumar. Es más, cuando uno lo escucha hablar a Alberto Fernández, no está escuchando a un candidato, está escuchando prácticamente a un futuro presidente. Por la forma en que se desenvuelve, cómo toca los temas, esa es la sensación que hay. Paralelamente, Alternativa Federal se volvió a reunir, dice que ellos siguen, apuestan a que la caída de Macri sea tan estrepitosa que ellos puedan estar en el balotaje y terminar compitiendo contra la fórmula de los Fernández. Y Massa está tironeado por todos lados. Por ahora Massa está en Alternativa Federal. Y digo por ahora, mañana no sé, porque también Massa dice que él es muy respetuoso de los gobernadores. Y hoy los gobernadores están masivamente apoyando a la fórmula Fernández-Fernández. Salvo dos, obviamente, Schiaretti y Urtubey, el gobernador de Córdoba y el gobernador de Salta, que junto con Pichetto y Massa armaron Alternativa Federal. Han dado mucha manija a esta cuestión en el día de hoy, en el día de ayer también, pero sobre todo en el día de hoy. Diciendo cómo es que es un relanzamiento, que está adquiriendo músculo. Yo la verdad, esta foto la vi hace 4 meses atrás, 3 meses atrás. Y de estos 3 meses no adquirió músculo precisamente.
al menos en las encuestas no se refleja esa musculatura que podría haber adquirido previo a la reunión de los cuatro. Y Massa deshoja la margarita. O se consolida la Alternativa Federal y es el candidato a Alternativa Federal, porque también en una interna Alternativa Federal Massa es el que tiene los votos. O viene al Frente Patriótico y no sabemos en calidad de qué. Porque Alberto Fernández, cuando no era candidato a presidente, le propuso ya hace algunos meses a Massa que se sume y que sea el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es más, con una frase decía: te estoy diciendo que juegues en primera. No sé si hoy este convite lo seduce o no a Massa, pero sí he sabido que Massa tiene los votos para que definitivamente la fórmula Fernández-Fernández gane en primera vuelta. Entonces, bueno, por ahí lo que hace es, en la negociación, hacerse más caro, y está bien. Pero el panorama es bastante confuso. Yo digo, sobre todo Massa, no sé, puede terminar, repito, en la Alternativa Federal o puede terminar jugando en el Gran Frente Patriótico, que mañana van a firmar entre 15 partidos en el PJ bonaerense. Entre ellos el partido de Victoria Donda, partidos más chicos, más grandes, el de Moyano, el de Pino Solana. ¿Y qué va a hacer Lavagna? Y Lavagna dice que va a ser candidato. Y si no es candidato a Alternativa Federal, será candidato del espacio que armarían con Margarita Stolbizer, con los socialistas de Santa Fe, con algunos radicales, punto y aparte, o entre comillas, los radicales, ¿no? Hoy los radicales están en todos lados. Y la estructura que va a tener el lunes próximo su convención nacional, que va a determinar en dónde va a jugar el radicalismo, yo creo que no se va a ir de Cambiemos, que va a quedar en Cambiemos. Pero están planteando cosas que pueden hacer implosionar a Cambiemos. Abiertamente dicen que Macri no puede ser el candidato. Y vuelve otra vez el plan B, B corta, el plan Vidal. Yo creo que Macri va a ser el candidato, no puede no serlo a esta altura. Porque si Macri no es el candidato, es admitir el fracaso del gobierno desde el gobierno. ¿Y cómo hacen para lograr los votos de la gente? Un peronista dice, bueno, nos quieren cambiar el collar, pero el perro es el mismo. Algunos dicen, ojo, la fórmula puede ser Macri-Vidal, peor, digamos. O sea, no va a sumar, y en la provincia de Buenos Aires algunos ya la dan por perdida en virtud de los votos que tiene Macri. Porque no es que está en 30 puntos en la provincia de Buenos Aires, está en 20. Puntito más, puntito menos, anda en eso, pero en baja. No es que viene de 10 y está en 20, sino que venía de 35, fue a 30, a 25 y está en 20. Y la economía no lo ayuda para nada. Más allá de algunos datos que quieren tirar, la realidad es que la economía cada vez está peor. No hay ningún dato relevante que pueda ayudar al gobierno. Todos los datos que se conocen son terribles. Algunos dicen que en el 2015 la elección fue una elección ideológica. En cambio, en el 2019 esta elección va a ser una elección económica. Nosotros siempre dijimos que en esta elección los 2 metros cuadrados de la heladera y la alacena pueden llegar a ser determinantes. Por eso, Alternativa Federal está ilusionada con que ellos lleguen al balotaje junto con la fórmula Fernández-Fernández y que Cambiemos implosione. Cambiemos fue un partido que se armó, el PRO, en Capital Federal, tomó volumen
consiguió en Gualeguaychú cuando los radicales decidieron jugar con Macri una estructura nacional que ellos no tenían. Carrió le aportó la transparencia, que hoy tampoco la tienen, y configuró Cambiemos, una marca que fue exitosa no solo en el 2015, sino también en el 2017. Hoy esa marca es perdedora. Hoy los intendentes del conurbano de Cambiemos tratan de revalidar sus votos a través de su gestión municipal, porque en lo nacional los arrastran. Hoy la marca Cambiemos no es exitosa. Entonces, los intendentes, tratando de seguir manteniendo su territorio, van a municipalizar la elección, intentarán municipalizar la elección. Mientras que los oponentes ni hablan de las cuestiones municipales, hablan de las cuestiones nacionales. Porque cada uno elige las armas en donde está más fuerte. Entonces, el lunes se reúnen los radicales, van a seguir en Cambiemos. ¿Pero a qué costo? ¿Pidiendo qué cosa? ¿Intentando qué? Ya que a esta altura se sigue hablando de plan B, es una herida para Macri. Les hace un daño terrible a su intención de poder volver a ser presidente. Y no hay plan B. Repito, no hay plan B. Porque si la candidatura de Cambiemos no es Macri, ya es admitir el fracaso. Entonces va a ser Macri. Y Vidal va a tener que estar en la provincia de Buenos Aires. Tampoco creo en la fórmula Macri-Vidal. Es un despropósito. Por eso, cuando tuvieron la intención hace 6, 7 meses atrás de adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires, es porque se veía que el panorama económico no iba a resultar halagüeño para el oficialismo. De hecho, la mayoría de las provincias también adelantaron su elección en vista de que no sabía qué iba a pasar en el peronismo a nivel nacional. Entonces, primero reservemos o conservemos nuestro territorio, después vemos. Ahora, repito, la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en el último mes y la sorpresa con que dejó dormidos a todos, porque nadie esperaba ni que escribiera un libro, ni que sacara una foto en el PJ, ni que esté en la fórmula y no esté, que no sea la candidata y que sea la candidata, y que mantenga los votos. Con Alberto Fernández. Alberto Fernández es un hombre del Estado. Es un hombre que transita todos los pasillos. Los mediáticos, los judiciales, los económicos. Es un hombre de consenso. Y está en el papel no de candidato, sino de futuro presidente. Y así lo trasunta en las declaraciones que hace. El gobierno no sé cómo va a lograr otra vez la centralidad. Porque hoy la pelota se la sacaron del juego. Y este es un juego donde sin la pelota es muy difícil de jugar. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, que es precisamente el encuestador Federico González. Y después ya tenemos también en el estudio a nuestro segundo invitado de hoy, a Sergio Jacobino. Él es presidente en el Consejo Deliberante de 3 de febrero. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Yo que soñaba despierto. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, noli, noli. Panes y tapas, pizzas, tacos y ricas
Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Federico González. Él es encuestador. Gracias por estar acá, Federico. Gracias por tu invitación. Y vamos a ir a los teléfonos. Sí, el teléfono es 156-517-6612. Y recuerden que como estamos en vivo, por favor no llamen ni manden audios, simplemente manéjense por texto. Bueno, Federico, vos ya encuestaste después de la sorpresa de esta fórmula Fernández-Fernández. Exactamente. Y yo decía que un intendente de camión del conurbano me decía que ellos habían detectado que no habían ganado votos, pero que tampoco los había perdido. ¿Qué es lo que detectaste vos? Que sí, que perdieron 2,5 puntos de votos. No es mucho, pero perdieron. Y ¿En cuánto lo tenías vos a Cristina? La teníamos en 30,5 y ahora están 28. Pero además, más allá de diferencias de decimales, dentro de la misma encuesta hicimos las dos preguntas. Primero presentamos la fórmula actual, aclarando que la fórmula la integran Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Kirchner como candidata a vice. En ese caso, la intención de voto de la fórmula FF, ahora le llaman así, es de 28 puntos. Macri está a 4 puntos abajo, 23,8 por ahí. Sergio Massa está tercero, pero un poco más rezagado, 16,5. Cuarto está Urtubey, quinto Labaña. Pero sí. Me llamó la atención que en la fórmula que estamos viendo ahí en pantalla, si yo sumo lo de Sergio Massa con lo de Urtubey, le estoy ganando a Cambiemos. Sí, porque Cambiemos está muy complicado. Y además, bueno, justamente, la otra pregunta que hicimos, no sé si está la placa, es, bueno, pero si en lugar de Alberto Fernández la candidata hubiese sido Cristina Kirchner, ¿a quién habría votado? Esa fórmula da 30,5. Y ahí los otros candidatos tienen menos, o sea que este enroque, por llamarlo de alguna manera, tampoco es un enroque, le bajó 2,5 puntos que fueron a parar a los 3 candidatos de Alternativa Federal. Es la que y también a Scioli, sí. Sí, ahí está. Bueno, ahí la pregunta era qué pasaría qué hubiese pasado si la expresidenta hubiese sido la candidata. Yo lo que estoy viendo en esa placa, y decime vos si estoy equivocado, es que bueno, los votos de Esper son votos de Macri. Y que si es que con Macri, van todos a Macri. Pero digo, le saca de entrada, en la general, van las PASO, en este caso, primero las PASO, 6,7, que es mucho. Y los votos de Labaña, que no está ni en Alternativa Federal, ni obviamente en la fórmula de Fernández, son votos de gente que también votó a Macri. Fundamentalmente sí. O sea que le sacan votos a Macri. Sí, y además yo diría en términos de la posible evolución, la candidatura de Labaña viene implosionando, igual que Cambiemos, ¿no? Cuando nosotros lo empezamos a medir era un candidato de 15 puntos y se fue erosionando por, bueno, errores propios, es por su indefinición. Y yo creo que si esta tendencia sigue así, me parece que Esper lo va a pasar. Y pues sí, Esper y Labaña le sacan votos a Macri. Y eso tiene que ver con lo que mencionaste hace un rato, que eso podría favorecer al espacio de Alternativa Federal, a Sergio Massa, o sea, al espacio de Alternativa Federal, Massa y Urtubey concretamente. Hoy, en este momento, se reduce a eso, porque Labaña ya dijo muy enfáticamente que él no va a estar, a pesar de que dicen los trascendidos que siguen negociando. Pero yo creo que Labaña hizo un daño muy grande a ese espacio, porque su permanente indefinición
lo único que metió es ruido. Ese espacio había arrancado mal el año pasado, con una foto, después no pudieron hacer la reunión a fin de año, pero después cuando al principio de año el que hizo punta fue Juan Manuel Ortubey, que dijo yo soy candidato a presidente y de alguna manera también precipitó que Massa se lanzara, había arrancado bien hasta que apareció Labaña, que parecía un amigo y no fue un amigo, sino que fue alguien que, bueno, metió bastante ruido, ¿no? Me parece a mí, o también en el último mes, o sea, vuelvo al tema, ¿no?, de la aparición del libro, Cristina Fernández de Kirchner fue una velocidad distinta a la que fueron la gente que está en Alternativa Federal, como que Alternativa Federal estaba más light, más, y sin embargo, aconteció, digamos, a una velocidad y un vértigo, que digamos dejó a todos como en fase escuadra. Sí, muchos ven en esta jugada como una jugada maestra de la estrategia política. Yo no utilizaría esos adjetivos porque a veces la expresidente también cometió errores estratégicos. Pero digamos que sí, en este momento tiene centralidad. Creo que hasta ahora, más allá de que hay una pequeña pérdida de votos, ha sido una estrategia hasta ahora inteligente y yo creo que en realidad generó mucha, digamos, centralidad, ese es un adjetivo que califica bien. No hizo tantas acciones, fueron 3, pero con esas 3 fueron suficientes. Sorpresivas. Sí, y después otro dato que no es un tema menor, lo del juicio pasó desapercibido, era el fantasma de que el día que Cristina no pasó nada. Pasó no solo eso, el tema de la reacción de los mercados. Además. Ahora, yo creo que sí, que estaban como durmiendo la siesta algunos opositores y los de Alternativa Federal tenían una concepción de tiempo infinita y no se dan cuenta cuando uno es retador, eso es como en los deportes, ¿no? Tiene que hacer más méritos. Lo de el triunfo de Schiaretti, que generó también expectativas y ese triunfo desbordó las expectativas, parecía que, bueno, mañana, no sé si mañana, pero esa semana iba a ser lo que hizo esta semana y se durmió la siesta. No solo eso, y lo primero que dijo fue yo no soy el macho alfa del peronismo, como diciendo, como dando changüí, como diciendo, bueno, soy el gran armador, pero no soy el macho alfa. Y ahí tendría que, no, tampoco tendría que haber dicho que es el macho alfa, pero tendría que haber actuado como si lo fuera. ¿Al gobierno también lo desacomodó esta jugada de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que el gobierno está desacomodado porque le pegan de todos, le pegan. La realidad lo está hackeando de todos lados. Con este vértigo tampoco uno tiene tiempo de escribir, pero el título de un artículo que quería escribir antes de esto es Jaque Macri, porque está hackeado de todos lados, está hackeado por los mercados, por la inflación, por los índices de pobreza, por sus aliados internos, por sus socios, su círculo íntimo, por Cristina, por la Alternativa Federal y bueno, y llega un momento en que no se puede, digamos, sobrellevar no diría tanta desgracia, porque eso pero tanta adversidad toda junta. Ahora dicen que el oficialismo está preparado a competir con una Cristina candidata a presidente. Por el tema de los miedos, de volver a la antinomia, a la famosa grieta, no volver al pasado, en fin, una serie de cuestiones. ¿Está preparado para competir contra esta jugada? Y yo creo que desde el punto de vista de la estrategia que tenía en mente, que yo siempre pensé que era una estrategia mediocre, lo de polarizar y, digamos, poner de manifiesto virtud en términos comparativos, que el otro es peor, a mí siempre me pareció mala de entrada, pero bueno, convengamos que podría tener lo suyo. Le rindió resultados por lo menos en 2015-2017. Claro, seguro. Bueno, ahora me parece que la estrategia esa no debería cambiar, o sea, sí debería cambiar porque la intención de voto está muy mal. Pero desde el punto de vista estructural, no es que cambió la cosa porque es muy fácil insistir en la idea de que Alberto Fernández y el kirchnerismo son lo mismo, más allá de que era un crítico, aún peor. Es decir, y además que Cristina se bajó, pero está. Entonces,
Por supuesto, no es lo mismo competir contra el original que contra el original diluido, eso por supuesto es distinto. Pierde fuerza la lógica argumental, pero me parece que va a seguir, además me parece que va a seguir en eso porque ya no tiene otra. Porque no puede hablar de sus virtudes porque no las tiene. No, han salido por las redes a atacarlo diciendo que es un chirolita, ¿no? Sí, pero como habían dicho que iba a hacerlo Néstor Kirchner de Duhalde en su momento. Ahora, en un país tan presidencialista como el nuestro, por más que es cierto que los votos aporta Cristina y todo, el que se sienta en decisión presidencial me imagino que es el que tiene la lapicera y tiene el poder. Sí, pero eso en primer lugar, pero además cuando decían que a Scioli lo iba a manejar, Scioli había dado muchos antecedentes de sumisión y Alberto Fernández no, me parece que al menos en el physique du rôle está mucho más plantado, no parece que pueda ser digamos, un mero, digamos, presidente formal, sino que parece que tuviera un pensamiento propio. Así que me parece que ese argumento tendría un efecto boomerang, porque no es creíble. Sí, por ejemplo, en las redes subieron mucho lo que decía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hace 5, 6, 7 años atrás. Y eso en lugar de restarle le sumó, digamos, porque habla de la independencia de criterio del hombre, ¿no? En esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Sí, eso es decodificado en términos de que sí, parece un defecto, pero quizás no sea tal. Y además que esas cosas, está probado que hay cierto tipo de cosas que la gente no le da importancia. Entonces me parece que yo creo que el gobierno, en todo caso, para mí va mejor cuando insiste en las obras que hizo, en la obra pública, y cuando es en términos de campaña positiva, yo creo que ya no tiene solución. Bueno, todos los incurables tienen cura, 5 segundos de la muerte, decía el más fuerte, ¿no? Pero está muy complicado. Ahora, a mí me parece que si encima se enreda en la campaña negativa, esa es la obsesión con Cristina, ahí está el efecto boomerang. Es que el miedo a Cristina es lo que explica la centralidad, porque todos le tienen miedo, o todos, muchos le tienen miedo. Y yo creo que, bueno, por algo será, pero me parece que hay una retroalimentación ahí, que el temor del poder de Cristina es lo que termina dándole el poder a Cristina. ¿No? Y el tema Massa, ¿no? Porque Massa es el candidato, o sea, si Massa en el balotaje por el otro lado, digamos, debe estar tironeado también desde muchos lados en estos momentos Sergio Massa. Sí, yo creo que a veces es como, siempre me parece que es útil la analogía de la Primera Guerra Mundial, que había como un conjunto de fuerzas que estaban ahí confrontadas y hubo algo que detonó la mecha y entonces, bueno, fue la guerra. Bueno. Quiero referirme a que hay un entramado de relaciones que a veces el hecho menor es el que termina como el efecto dominó. Entonces yo creo que el problema de Massa fue la baña. La baña para mí es que enredó a ese espacio, le hizo perder tiempo, lo histeriqueó, su indefinición le jugó en contra y entonces ahora se había generado una expectativa que estaba adentro y que sumaba y que le daba volumen, como dicen ellos, y ahora resulta que no está. Entonces es como que eso es una pieza importante. Hay que ver si tiene las piezas de recambio, porque dice que Chiaretti, bueno, esto fue público, que convocó a Tinelli, que convocó a Scioli. Scioli, por ejemplo, nosotros hoy lo tenemos en 4 puntos. Y si esos 4 puntos estuvieran del lado de la Alternativa Federal, bueno, sería interesante. Lo de Tinelli es más incierto. A Tinelli nosotros lo medimos en provincia, mide 15%, no es poco. Pero lo que pasa es que divide el voto peronista y yo creo que ahí, no sé si hay ánimo de que haya una división del voto peronista. También está pendiente el tema ese del decreto, de si puede haber colectoras o no. Evitar las colectoras. Eso yo creo que despejaría, pero bueno, en suma está medio complicado todavía, y bueno, pero en 20 días se tiene que resolver, por lo menos esta primera parte, ¿no? Sí, que sí, yo creo que más está en esa encrucijada. Y los gobernadores van a tener voz y voto en este juego y en este entramado de relaciones que se está armando a partir de estos nuevos movimientos. Sí, yo creo que hay una buena metáfora, es la del juego del TEC,
Entonces ahí el efecto de Cristina lo que generó es que tomó muchas gobernaciones, el cristinismo, el kirchnerismo. Y me parece que los gobernadores, como le pasa a los intendentes, más allá de lo que les gustaría, evalúan su conveniencia y su supervivencia. Entonces me parece que hoy, o en el día de hoy, el cierre de hoy, parece que lo de Cristina fuera más sólido. No tanto por el acompañamiento electoral, porque concretamente, de acuerdo a mis encuestas, tiene 28 puntos, no es que tiene 42. Pero de acuerdo al clima que se creó, hay un clima como de triunfalismo. Yo lo escuchaba hace un rato a Felipe Solá en relación a lo de Massa, que hasta un determinado momento era como que había como un operativo de presión seductora. Ahora ya es, cada uno sabe dónde está y como, si no está, no importa, nos vamos a arreglar sin vos. Y entonces yo creo que eso también es difícil resistir esas presiones, poniéndome en el lugar de Sergio Massa. Hay una cosa también en todo este panorama electoral que se ha adelantado en las provincias, que si bien ganaron todos los oficialismos, ha habido derrotas de oficialismos en las ciudades capitales. Caso de Santa Rosa en La Pampa, y ganó un kirchnerista encima, no él, digamos, dentro de la coalición, pero un hombre de la cámpora. Caso de la ciudad de Córdoba, caso de la ciudad de Santa Fe, todas ciudades en manos de los radicales, en cambio. Y muy probablemente en el caso de Paraná. Sí. Entonces, las capitales de los núcleos ojeros, ¿no?, que tuvieron el apoyo donde Macri sacó casi todos los votos, esos centros urbanos, hoy está ganando también el peronismo, en todas sus distintas vertientes, ¿no es cierto? Bueno, eso sería, no sé, se me ocurre para pensarlo mejor, que ahí sí que no funcionó la teoría del derrame, porque los grupos ojeros tal vez se vieron favorecidos, pero la crisis económica, los tarifazos y los ajustes son mucho más relevantes a la hora, es decir, no hay nada que es decir, la macro no compensó el día a día de la gente que vive de su salario o que ha perdido el empleo, y por eso me parece que explicaría, pues, es decir, los oficialismos que perdieron esas capitales tienen todos algo en común, que son del signo de la marca Cambiemos y o sus socios radicales, ¿no? Bueno, Federico, gracias por haber venido. Estamos ahí molestando porque evidentemente este es un año electoral y las encuestas, no digo que determinen cosas, pero marcan en cierta forma hacia dónde va, ¿no es cierto?, esta compulsa que tiene varias etapas para colma. Así que bueno, cada etapa tiene sus cosas en sí, ¿no es cierto? Así que gracias por haber venido. No, gracias a vos por tu invitación. Y nos vemos la próxima. Y ahora nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Sergio Iacobino. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Sergio Iacobino. Gracias por estar acá. Por favor, un placer. Pero antes vamos a los teléfonos. Sí, nuestro teléfono es 156-517-6612. Recuerden que solo mensajes de texto. Como hizo Francisco de Ciudad del Sur, que pregunta para Giacobino por qué no arreglan las calles internas del distrito. Hicieron trabajos, pero en las calles de más circulación. La poda es un desastre y hay mucha suciedad. Y además pregunta, ¿por qué quieren sacarle el predio a la Sociedad de Fomento La Victoria de la calle La Constancia 1050? Bueno, arrancamos con una pregunta de los televidentes. No la esperaba, porque como todavía no estás en el aire, digo, se llamarán después. Bueno. No, a ver, desconozco por qué plantea que no hicimos arreglos en las calles internas del partido, porque la cantidad de metros cuadrados que estamos haciendo de obras de hormigón, actualmente hay más de 120 obras en el municipio, se hacen todas. Quizás la primera parte era esencial trabajarlo porque contábamos con financiamiento de Nación, las grandes líneas por donde circula el transporte público. A partir de ahí se hacen los grandes tramos y las grandes avenidas y calles principales por donde hay mayor tráfico, que es las rutas, las avenidas que más se rompen, con la cual son las que prioritariamente hay que arreglar. Pero no comparto la mirada de él. Encima en Ciudad del Sur se hizo un trabajo de bacheo como hacía 30 años que no se hizo. Así que bueno, son miradas. Y con respecto al tema de que decía que lo veía sucio el distrito, que había mucha basura. Mira, el tema de la basura es, creo que lo hemos hablado alguna vez, tiene dos componentes. El primer componente es el gran aporte que hace el municipio con un sistema que está altamente reconocido por parte de los vecinos, que es la recolección domiciliaria. Donde hay sí una falta común, porque el municipio tiene una parte de educar, una parte de guiar, una parte de enseñarle a todos los habitantes cómo hacer el sistema de residuos de ramas y de la poda. Y por el otro lado es aprender los ciudadanos, los vecinos, a comprender que tenemos que vivir y convivir entre todos y ser responsables al momento de la disposición de los residuos. Ahí es donde, bueno, estamos trabajando muy fuerte porque me parece que falta todavía, quizás el municipio estuvo muchos años a la deriva en estos aspectos, en varios. La anomia creo que era la regla general en nuestro municipio y esto era uno de los temas. Entonces tenemos que aprender todos a ser responsables en el tratamiento de los residuos domiciliarios y los que es producto de poda, escombros. Hacemos campañas de timbreo casa por casa repartiendo el folleto en donde se explica cómo hacer el tratamiento de la basura. Y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra obligación. Ahora, pero necesitamos el ida y vuelta del vecino, ¿no? Dos cosas te digo. En Guaminí, donde termina la calle Rosas, ya para esos 20 metros que tenés que doblar para agarrar la avenida Pedriel, ya llega más de la mitad de la calle la montaña de basura. Hoy pensé que no pasaba con el auto, de tanto que siempre hubo en esa zona. Sí, es una zona donde hay también recolectores de los carros y demás. Debe haber, que lo pero tiran. te digo que es ya, porque esta es la teoría del auto roto, ¿viste? Donde ves un montículo... Ya obviamente empiezan a tirar. Y ya avanzó hasta más de la mitad. Bueno, ese es nuestro ejemplo permanente con el tema de la mala disposición de los residuos y de la poda. Porque uno dice, bueno, está bien, podé mal el árbol, hay un sistema, hay que pedir permiso, nadie se cumple. Pero eventualmente lo hacen. Entonces después agarra y dice, bueno, lo dejo acá en la esquina. Entonces, esa actitud de irresponsabilidad, lo dejo acá en la esquina, hace que primero se junten unas ramas, después ponen una bolsita, después ponen 3 bolsitas, después te tiran un mueble roto. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar con el vecino también ser responsable y acompañarnos en actuar con un criterio de convivencia urbana y social que es clave para toda ciudad y fundamentalmente en un distrito como el nuestro, que es con muchos habitantes, con mucha densidad, muy poblado, tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Pero te digo que va a haber que cambiar en algún momento el tema de la poda de alguna manera, porque a los vecinos el trámite no es fácil, la respuesta no es rápida, el tiempo de la poda es muy corto también. Es muy corto. Pasa el tiempo, incluso la extracción de árboles que por ahí están vivos, pero ya las raíces no solo rompen la vereda, la calle, sino que se meten dentro de la casa, digamos. El vecino que sufre ese problema es un problema que no se lo resuelve, en este caso, en la municipalidad, rápidamente. No hay una cuestión rápida de decir, bueno, o lo sacás vos, si no puedes sacar, vemos cómo hacemos. Falta algunas cuestiones. Mira, en una pequeña descripción que hiciste se demuestran lo que significó muchas décadas de desconsiderar el tema. Nuestro distrito es un distrito urbano que tiene un perfil residencial importante, donde se convive con muchísimos árboles, con mucha forestación, y sin embargo hay como un proceso de inmediato rechazo por parte del vecino muchas veces que quiere todos los años podar. Hay árboles que no se podan todos los años.
Por el otro lado también esta anomia ha hecho que se foreste con árboles que no son adecuados para la traza urbana. Generan rotura de vereda, rotura de casas. Es decir, estamos reeducando. Por eso se ha iniciado ahora un proceso, que creo que es un fuerte proceso piloto de forestación en la avenida La Plata, en el centro comercial de Sáenz Peña, que estuvimos ahí con Diego, con el intendente, mostrando, enseñando, los comerciantes se adhieren, les gusta mucho a todos, porque en algún momento hubo una ordenanza increíble allá por la década del 60, que ordenó directamente la poda de todos los árboles, la extracción de todos los árboles de Avenida La Plata. O sea, una locura, pero bueno, vamos a revertir eso. Pero digo, el proceso de reversión de la consideración de la forestación como un elemento esencial en un ámbito urbano, lo tenemos que trabajar todos juntos y nosotros estamos dando mucha señal. No se poda siempre, hay distintas especies arbóreas, hay que plantar las que realmente corresponden al tejido urbano, no se puede plantar cualquiera, en fin, creo que todo eso es lo que tenemos que ir y empezamos a trabajar fuerte este año. Ahora, si te mirás para atrás, obviamente el impacto de no haber tenido una política pública en materia de forestación urbana trae todos estos problemas. No, obvio, yo he visto gomeros en la vereda que es una barbaridad, claro, pero bueno. Exactamente. Hablabas de, por ejemplo, de Avenida La Plata, ¿no? Que están haciendo todo un trabajo ahí en la principal calle comercial de Santos Lugares. ¿En qué tiempo se desarrolla la obra? Digo esto en función de que el comerciante está pasando por momentos bastante jorobados y si encima tiene la arteria clausurada, más se le complica, digamos. Sí. ¿Cómo es que se implementa esto de hacer esta obra en cuanto a los tiempos, ¿no es cierto? Bueno, lo hacemos, pero lo hacemos en más rápido tiempo o nos lleva tiempo y bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace en estas políticas? Porque siempre me pregunto eso, digo. Mira, ahí lo que tenés que tener como idea trascendental es primero se hace todo un proceso de licitación y la conformación de un pliego en que una de las cosas importantes y una de las variables a considerar es el plazo de obra, ¿no? Porque aparte es una ecuación económica financiera que juega las dos partes, ¿no? Así que es muy importante que el plazo no se estire, a nadie le conviene la prolongación sin un plazo mínimo o un plazo fijo de obra, no le conviene a nadie. Pero después lo que se hace es, fundamentalmente en los centros comerciales, es hablar con los centros comerciales. Nosotros tenemos mucha presencia, hemos favorecido, colaborado y coayudado a la conformación de los centros de comerciantes en todos los grandes centros comerciales, grandes, chicos, medianos. Es decir, donde hay un centro comercial, vos vas a ver que siempre hubo una intervención por parte del Departamento Ejecutivo tratando de formar un centro comerciante. La Secretaría de Desarrollo Económico está encima de eso para darles una forma, darles un contenido, para que sepan y tengan un canal de diálogo permanente con nosotros. Por esos canales es donde se empieza a hablar con ellos de la obra, porque la obra en definitiva es una mejora para el centro comercial y tiene impacto beneficioso después para el comercio. ¿Qué tiempo dura ahora, por ejemplo, Avenida La Plata? No te quiero decir, porque la verdad te mentiría si te digo 3 meses, 4 meses, 6 meses. Yo sé, y porque creo que a todos nosotros nos ha pasado, en el momento que vos decidís hacer una obra, te invito a que me cuentes tu historia cuando decidiste refaccionar la cocina o el baño. Digamos, planeaste 3 semanas, terminaste haciendo en 3 meses. Con esto no digo que todas las obras se retrasan, pero hay una serie enorme de imponderables que se tienen en cuenta, pero siempre juegan un poco. El clima, los materiales, muchas veces suele pasar que el estado de condiciones de la acera o de la calle no es el que vos viste cuando iniciaste la obra. En ese momento que hay un lucro cesante de los comercios, ¿la municipalidad también le da alguna exención impositiva durante el plazo? ¿Está contemplado eso, digamos, darle, está bien, te voy a tener acá porque la obra, como decir, 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, que es poco en el tiempo de una municipalidad, pero es mucho en el tipo que todos los días levanta la cortina y que paga todos los meses? Digamos, en ese lapso, ¿la municipalidad ha dado algún tipo de beneficio, exención impositiva, lo que está al alcance de la municipalidad? ¿Va? Mira, nosotros en las últimas ordenanzas impositivas y fiscales hemos incorporado la posibilidad de dar esos instrumentos. En algunos casos creo que se están evaluando si efectivamente se puede llegar a considerar la existencia de una demora más allá de la que uno tiene programada. Así que en eso estamos muy atentos, nos damos la espalda y siempre el municipio que ha podido colaborar, aunque sea con un aporte mínimo, sabe que es mínimo para el municipio, pero puede ser importante para el vecino. Así que está todo contemplado. Vos considerás que también es un aporte, es una inversión de capital que el municipio hace, porque la vereda es una responsabilidad del frentista, el embellecimiento debería ser también un trabajo por parte de los comerciantes y lo asume el municipio con el erario público. Así que, digamos,
Creo que en definitiva el municipio siempre termina ayudando y colaborando muy fuerte en una proporción, si se quiere, mucho mayor al del comerciante, ¿no? O sea, el comerciante no te plantea esto que se me ocurrió a mí. Lo plantean, pero yo creo que, insisto en esto, creo que el Ejecutivo eso lo tiene muy claro y muy posible o en vista de ser considerado en el caso que efectivamente sea necesario contemplar esta situación, ¿no? No sé si ya es el caso de algún centro comercial en especial, ¿no? No, yo porque paso por ahí, digo, si yo tengo un comercio acá estaría preocupado, digamos, porque claro, tengo la calle cerrada. Yo siempre digo que las oposiciones nunca ganan elecciones, que las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Te he escuchado decirlo. Para mí es así. Si el oficialismo pierde es porque evidentemente no hizo las cosas bien. Si no, la gente tiende, ¿para qué voy a cambiar si las cosas no van bien? Ahora también, es una elección nacional, y más nosotros que somos un distrito pegado al centro neurálgico de la Argentina, influye. Para bien y para mal, influye. ¿Cómo piensan ustedes ya en esta etapa electoral, que ya está, faltan pocos días para cerrar las listas, un par de meses para la elección de las PASO y un poco más para la general? ¿Cómo piensan ustedes desarrollar esta campaña en vista que la situación nacional hoy está con viento de frente, digamos? Mira, nosotros ahí, hay una parte de lo que decís que marca un poco la cancha y el marco en el que te tenés que mover. Siendo oficialismo, distraerte a veces con cuestiones electorales no es oportuno, porque vos tenés que seguir gobernando. Y por el otro lado, gobernar y mostrar tu gestión es nuestra mejor campaña, digamos, nuestra mejor bandera, es lo que mejor le podemos ofrecer al vecino, seguir trabajando para solucionarle sus problemas. Con lo que no va a haber, calculo, digamos, porque es algo que todavía falta, aunque es verdad que algunos plazos electorales empiezan a correr, los primeros días de junio cierra alianzas, fines de junio las listas, todavía creo que estamos lejos de esa especulación electoral, porque tenemos problemas constantes y sonantes de nuestro vecino que resolver todos los días. Entonces, el que no tiene, digamos, la responsabilidad de gobernar, obviamente está pensando de qué manera puede sacarme a mí del gobierno y tiene que empezar a jugar políticamente y tiene que hacerlo con anticipación, ¿se entiende? Pero no nos podemos distraer nosotros. Nosotros, me parece que el mensaje ha sido claro en los 3 niveles de gobierno. Nosotros tenemos que no distraernos en lo electoral. Sabemos que vienen etapas de definiciones, pero no podemos dejar de gobernar y de gestionar, que es lo que realmente nos asumimos como obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que tenemos que hacer ante los vecinos, ¿no? Ahora, ustedes también han hecho, no solo en etapa electoral, sino fuera de etapa electoral, lo que comúnmente se denomina el timbreo. Sí. Que es la encuesta que hacen, digamos, in situ, y de ver el humor, ¿no? ¿Están haciendo timbreo últimamente? Mira, el timbreo es un mecanismo maravilloso. A mí me parece, siempre me gustó mucho. Y antes nosotros, porque creo que tenemos un plus muy importante frente a todas las otras fuerzas políticas, que es la cercanía. Siempre lo hicimos. Fuimos los primeros que poníamos sombrillas. Me causa gracia, hoy todos están poniendo sombrillas, ¿no? Más los que nos criticaban. Hay algunas fuerzas opositoras hoy en 3 de febrero que están ya poniendo sombrillas, ¿no? Interesante, digamos, como proceso histórico, porque nos criticaban, duramente. Termina. Bueno, viste esta famosa frase, a veces no hay que escupir para arriba, pero bueno, no sé, parece que ahora las sombrillas son buenas. En cualquier momento van a salir a timbrear, hacen reuniones con comerciantes, se sacan fotos, van a la casa, todo lo que hacemos nosotros. Y a mí me produce una enorme satisfacción, porque en realidad el beneficio es para el vecino, que tiene cercanía, que sabe quiénes son los que lo gobiernan. Durante 25 años, el 3 de febrero, nadie te podía decir el nombre de un concejal. Hoy los de Cambiemos los conocen, porque estamos en la calle, saben que estamos, saben quiénes somos, las puertas están abiertas en nuestros despachos. Antes nadie sabía el nombre de ninguno. Hoy por lo menos hacemos un notable esfuerzo nosotros para que nos conozcan. De todas maneras, yo creo que uno está bien, el que está en política, lo que comúnmente se llama el microclima, todos se conocen, todos nos conocemos. Pero la gente en líneas generales, el habitante de lo local, conoce el nombre del intendente. Sí, claro. Porque es, digamos, para estar a favor o en contra, pero conoce el nombre del intendente. El resto, digamos, porque ha habido casos de concejales que han estado muchos años y uno dice, no, es parte. Y sin embargo, cuando vos vas al nombre de AP... Pero lo que te digo son 2 miradas. Por el otro lado, no hay ninguna duda que el intendente es la persona conocida, porque aparte el proyecto suele fortalecer la imagen del intendente, cualquiera sea la fuerza política.
La diferencia me parece muy grande de que Cambiemos asumió por lo menos en 3 de febrero, es que los concejales de Cambiemos están en la calle, salen, tocan los timbres, preguntan, se presentan y lo que vos decís es absolutamente cierto. Es más, puede ser aún más grave. Un altísimo porcentaje de la población de nuestro distrito no sabe que tiene un consejo deliberante, no sabe para qué funciona. Bueno, pero nosotros desde el 2015 para acá hemos hecho un enorme esfuerzo para que se sepa que existe, cuáles son sus funciones, para qué estamos. Yo creo que eso es un gran cambio del paradigma de lo que significa la cercanía y el trabajo político local. No me escapo a tu pregunta, nosotros timbreos lo seguimos haciendo, la diferencia es que por ahí los que se publicitaban eran porque eran nacionales y provinciales y funcionarios y ministros y dirigentes salían a la calle, un hecho inédito, salían a timbrear en cualquier barrio de cualquier lado, eso es una virtud de mi espacio. Y lo seguimos haciendo, nosotros no perdimos el contacto. Y fundamentalmente lo vas a ver en que nuestra principal cabeza, que es la cabeza más visible, que es Diego, que es el intendente, que está por todos lados. Algunos no lo encuentran porque no caminan el distrito. Si lo caminaran, lo verían. Y en esos timbreos que están haciendo permanentemente, ¿qué respuesta encuentran de la gente? Bien, variada, la respuesta, respuesta es muy variada. El tema nacional está claro que hay enormes dificultades en algunos sectores, en los aspectos económicos, eso nadie lo puede desconocer. Pero te gratifica además saber que hay muchos de ellos que a pesar que tienen esas dificultades, saben que no hay otro camino. Saben que en nuestro país nuevamente va a tener una disyuntiva muy fuerte entre una política con valores. En contra, disculpame Sergio, del discurso único. Discurso único de los 90, del discurso único del 2000, digamos, no hay otro camino, siempre hay más de un camino. Para la República, siempre, sí, no hay un para solo la República camino. Y los valores hay un solo camino en este caso. No hay un solo camino, pero bueno, hay distintas miradas y distintos caminos. Puede ser. Pero bueno, eso te lo marcan. Hay muchos que saben del enorme esfuerzo que se está haciendo. Se sabe perfectamente que hay un montón de cosas que se tuvieron que modificar y que tuvimos que trabajar muy duro para eso y que los frutos todavía no se vieron. Pero lo dijo el presidente, en todos los lugares del mundo, ante problemas como los nuestros, adoptaron este tipo de medidas, recetas e instrumentos. Y dio en todos lados resultado. Bueno, esperemos que acá también lo dé. Bueno, en realidad también siempre cuando se generaliza se cometen muchos errores. Yo no sé este tipo de medidas de abrir las importaciones, de permitir la salida de capitales, si se da en todos los lugares del mundo tan fácilmente. Fíjate que últimamente Estados Unidos, no voy a hablar de ningún... Estados Unidos está haciendo una política totalmente proteccionista y esta semana tenemos el problema tecnológico, que es un problema político y en realidad es un problema de poder, sí. ¿No es cierto? Donde Trump en realidad ha logrado con sus medidas el menor índice en Estados Unidos, el menor índice que hay en años, ¿no es cierto?, de desocupación. Y lo quiero llamar el cordón oxidado, que eran las famosas fábricas que después con las multinacionales se fueron afuera, vuelve otra vez a recuperarse ese cordón que iba de Chicago a New York, que bueno... Entonces, vemos que hay siempre distintos caminos. Portugal ensayó otro camino, por ejemplo, y le dio resultados. Bien, pero comparar a Estados Unidos, que tiene y concentra el 40% del mercado de las transacciones comerciales mundiales con nosotros... No, y que tiene la máquina de hacer dólares. Es otra, por eso, ¿no? Porque es el mayor déficit, es el país con más déficit del mundo. Yo sé que ahora algunos personajes políticos raros, digamos... raros en el sentido por los cambios que tienen en sus posiciones políticas o en sus dichos, hablan bien de Trump y de ese presidente de Estados Unidos, al cual siempre calificaron como una potencia con intenciones hegemónicas y ahora les gusta. Pero más allá de eso, no podemos traspolar las condiciones y los mecanismos comerciales de Estados Unidos con nosotros. Nosotros somos muchísimo más modestos, mucho más chicos. Pero creo que el camino al que habla el presidente es por ejemplo, a ser responsables en el ámbito fiscal, que ese ha sido un gran déficit de nuestro país, por ejemplo. Ser responsables en tratar de tener una economía abierta al mundo. Hasta hace muy poco te perseguían por comprar dólares. Yo creo que eso no nos podemos olvidar. Ahora, vos decís que la apertura actual puede generar... Bueno, la verdad, siempre en libertad, siempre pudiendo ejercer yo todos mis derechos, prefiero asumir los errores, corregirlos, a no que me priven de mis derechos. Sí, lo que pasa que, bueno... en famosa metáfora del zorro y la gallina, si uno fuese el zorro, yo quisiera libertad. Si fuese la gallina, digo, alambrame un poquito porque si no el zorro me va a morfar, digamos. La libertad depende... Hay que ser coherentes. En dónde está. Sergio, te agradezco mucho la visita, te voy a seguir invitando porque es interesante esta
esta mirada que vos estás teniendo, y no sé si hay algún mensaje, porque no quiero dejar pasar, y nos vamos con los mensajes de los oyentes. No vas a contestar, pero después me lo contestás y lo digo yo. Perfecto. Gabriel, docente de San Miguel, dice: hoy la figura de Cristina es cada vez más fuerte, y supongo que esto debe ser en respuesta al encuestador Federico González. Ah, Federico González. Bueno, gracias por haber venido. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Y nos vemos la semana que viene a las 22 horas, 29, día de paro nacional, un paro muy fuerte, pero acá vamos a hacer el programa. El miércoles 22 horas. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y nos vemos la semana próxima.